Les bendecimos en el nombre del Señor. Estamos muy contentos de que el Señor nos dé esta opción de compartir con ustedes este material que hemos preparado, orando al Señor y pidiéndole su dirección a través de la palabra para entregar una dirección que sea clara al pueblo de Dios, a la iglesia, respecto de lo que el Señor nos ha hablado en cuanto a la condición y el estado en que está viviendo nuestro país. Sabemos que como hijos de Dios, una de las cosas fundamentales que no podemos descuidar es la oración. Y la oración es fundamental para abrir las puertas y para que se produzcan cambios en lo natural que solamente pueden venir del cielo. Pero también es cierto que tenemos que tener una dirección clara y no ser ignorantes respecto de lo que estamos viviendo como nación, porque es importante que la voz que levantemos sea una voz certera, que tenga claridad y tenga una dirección respecto de lo que tenemos que hacer como hijos de Dios en nuestro país. Por eso hemos preparado este foro y queremos que a usted le ayude, queremos que así como el Señor nos pudo dar claridad de lo que está pasando con nuestro país, usted también pueda tener esa claridad y junto con ello comprender de parte del Señor qué es lo que tenemos que hacer y qué pasos tenemos que dar como hijos del Señor. Y para comenzar este tiempo queremos explicar lo que el Señor nos ha hablado respecto de la situación que está viviendo nuestra nación. Queremos partir diciendo que el día domingo 29 de septiembre ocurre naturalmente acá en Chile un sismo cuya magnitud fue 6,6. Este sismo, hermanos, sacudió a la zona central y sur de Chile y su epicentro fue la ciudad de Constitución. Esta situación viene a coincidir con un tiempo de juicio de Dios. Es un tiempo de juicio del cual Dios nos había estado hablando, dándonos instrucciones al respecto, en relación a que en ese tiempo la gratitud iba a ser fundamental para enfrentar lo que estaba por desatarse, porque es un tiempo en que la justicia de Dios iba a manifestarse. Y el Señor nos dijo que venía un tiempo donde serían removidos los fundamentos de la Constitución de Chile. Nos habló acerca del lugar donde había sido el epicentro de este movimiento telúrico y en esta condición nos habló acerca de los fundamentos de Chile y de qué manera el país fue formado o fue establecido, sobre qué fundamentos. Posterior a esto, en lo natural se viene a establecer un acuerdo de paz en el que se propone cambiar la Constitución en medio de toda esta convulsión social que se vivió, ¿cierto? Ahora, dentro de esto, hermanos, hay una cosa que es cierta, y es que espiritualmente como país estamos en un proceso de transición. La iglesia del Señor está viviendo un tiempo de transición. Todos nosotros sabemos que tuvimos en los años 90 hasta pasado de los años 2000, tuvimos una visitación profética para luego el Señor venir a establecer un tiempo de transición hacia lo apostólico, y en este sentido esta transición viene a establecerse espiritualmente luego de un hecho que es espiritual y a la vez natural, que está circunscrito en la Escritura, y es el momento en que la piedra es removida y se manifiesta el proceso de resurrección de Cristo. Entender que en este tiempo esa piedra que se viene a remover, de la cual el Señor nos ha estado hablando y revelando conforme a un hecho que sucedió hace más de 2000 años atrás, pero que tiene una trascendencia en este tiempo, porque sabemos que la profecía siempre viene en una forma de venir creciendo para manifestarse en los tiempos que Él señala. Y el Señor nos ha venido hablando de este tiempo de resurrección, y en esto hay dos fuerzas que empiezan a presionar. Una es la gloria de Cristo, que sin duda va a manifestarse, pero a la vez entender la piedra de Roma, que es una fuerza
que se contrapone con la gloria de Cristo y que viene a establecer ese gobierno también como el último gobierno que nos viene describiendo el profeta Daniel antes de la manifestación de Cristo. Hoy el Señor quiere que como iglesia, la iglesia como cuerpo de Cristo se levante y se establezca sobre señorío en relación a las naciones. Y es importante entender que cuando viene esta convulsión, hay una lucha de poderes. El poder de la resurrección en relación a lo que la iglesia debe hacer, y por otro lado, la manifestación de Roma sobre o como un sistema de este mundo. Entendiendo esta manifestación, tenemos que decir que Roma lo que viene a traer es una marcada tendencia hacia la violencia, la sangre y el libertinaje o perversión sexual. Es marcado el gobierno de Roma por este tipo de acciones, ya que sus dioses traen este fundamento y por ende el color que Roma tiene, o el color que es la figura de Roma, es el color rojo. Y esto tiene que ver con la deidad de Marte, ¿cierto? Que tenía ese color y que traía esa impartición a ese gobierno espiritual. Por otro lado, el Señor nos ha venido mostrando que en esta transición es importante que se cumpla la palabra que el profeta Daniel, como ya lo dijimos en Daniel 2:34, se manifiesta, y la escritura dice lo siguiente, dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Y hay algo que nosotros tenemos que entender en relación a esta profecía. Recién dijimos que Roma es el último gobierno antes de la manifestación de Cristo. Y Roma también es el resultado de otros sistemas espirituales como lo son Grecia, ¿cierto? Y de una u otra manera tiene una conexión también con Babilonia. Pero lo que el Señor está queriendo en este tiempo es venir a establecer el fundamento de Cristo, el fundamento correcto, en medio de la irrupción de Roma. Nosotros, como sabemos, el derecho romano está circunscrito a muchas legislaciones en los distintos países. Y si nosotros vemos la Constitución chilena, tiene un trazo que tiene que ver con la escritura o con la palabra, pero también tiene mucha influencia del derecho romano. El Señor en este tiempo quiere venir a transformar, quiere venir a establecer su voluntad perfecta. Por todos, hermanos, es sabido que la Constitución de Chile tiene este fundamento, como ya lo dijimos. Y los hechos que empezaron a comenzar a gestarse el 18 de octubre pasado obedecen también a una concertación espiritual que tiene como epicentro el Cono Sur. Y esto tiene como objetivo que se cumpla una voluntad espiritual, y es de teñir de rojo el Cono Sur, o sea, establecer Sudamérica como un bastión donde la influencia del enemigo venga a establecerse finalmente, con derramamientos de sangre, con desórdenes, con linaje, con establecer el linaje de sangre que ha teñido la región. Y si nosotros nos ponemos a pensar en esto, podemos darnos cuenta que el 18 de octubre, que fue la fecha donde hubo la primera erupción en el metro de Santiago, calza perfectamente con el día en que se cambió el emblema nacional. Se cambió ese emblema que era azul, blanco, amarillo, ¿cierto? Que tenía que ver con las generaciones, con los trigales, y se viene a cambiar por una bandera que tiene como fundamento la sangre. Y el Señor en esto puede hablarnos fuertemente para entender lo que la iglesia debe establecer en este tiempo como gobierno de Cristo en la tierra y como cuerpo de Cristo accionando en medio de las naciones. No, también nos importaba mucho explicarle acerca de, o comentar un momento acerca de los descontentos o aquellas inquietudes que se han escuchado en nuestro país
en el tema de lo social y que han estado en los medios sociales, en los medios de comunicación. Uno de estos tiene que ver con la salud. Es una de las cosas que hoy día se escucha y que los chilenos piden, ¿cierto? Que hay mucha injusticia en todo lo que tiene que ver con el acceso a la salud, con las largas listas de espera ante alguna persona que tenga alguna enfermedad, con el alto costo de los medicamentos, ¿cierto? Se ha mezclado todo el tema de la colusión que hubo en las farmacias, ¿cierto? Para poder colocar precios que iban más allá de lo que correspondía en relación al mercado. Es importante decir aquí que nuestra Constitución en relación a estos temas lo que establece son más bien los derechos a la salud, los derechos, después cuando hablemos a la educación, el derecho a un sistema de previsión social, pero lo que tiene que ver con la especificidad de cómo se van a llevar a cabo estos derechos y su acceso está normado por leyes propias. ¿Ya? Entonces, así también como en el caso de la educación, una de las demandas que se suelen escuchar tiene que ver con el alto costo de acceder, por ejemplo, a una carrera de educación superior. Y eso tiene que ver con que efectivamente ha habido un acceso de los sistemas de la banca para poder solventar e intervenir en los créditos que se han otorgado a los alumnos que han accedido al crédito con aval del Estado o al crédito Corfo. Otra de las demandas tiene que ver con el sueldo mínimo, ¿cierto? Se escucha mucho que se solicita que haya un sueldo mínimo que esté de acuerdo o que permita a la familia estar por sobre la línea de la pobreza. En relación a las pensiones, otra demanda muy escuchada, ¿cierto? Que hayan pensiones dignas, que efectivamente las pensiones básicas solidarias hoy día son muy bajas, son aproximadamente de 100.000, 110.000 pesos, entonces eso no le permite a los ancianos vivir de una manera digna y tampoco, muy ligado al punto anterior, les permite acceder a los medicamentos que muchas veces no se encuentran disponibles en los consultorios o en los hospitales a donde ellos deben concurrir. Estas son en síntesis todas las demandas que nosotros podemos escuchar que han sido puestas sobre la mesa en nuestro país en este último tiempo. Y efectivamente muchas de ellas, como les comentaba, están efectivamente instituidas en la Constitución como un derecho el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a tener un sistema previsional. Sin embargo, son leyes específicas como el decreto 3.500 quien luego las hace operacionalizar o funcionar en la práctica, por ejemplo, a través del sistema de AFP. En el caso de las leyes de educación están normadas por una ley de educación superior y están normadas por la Ley General de Educación. Y en el caso de la salud es la Ley 20.091, perdón, la 18.933, la que regula todo lo que tiene que ver cómo va a funcionar FONASA y cómo van a estar funcionando todo lo que tiene que ver con el sistema de ISAPRES. Entonces aquí es muy importante que nosotros sepamos esto, estemos en conocimiento, porque no es necesariamente, no es un cambio en la Constitución lo que va a hacer que en la práctica, que es lo que a la gente le interesa, estas leyes funcionen de una manera más justa, de una manera más equitativa y de mejor forma, de manera que se pueda tener acceso a una pensión digna, acceso a medicamentos con un precio justo, o en el caso del salario mínimo, que efectivamente es algo que hoy día afecta a las familias, porque muchos padres de familia tienen que trabajar muy temprano en la mañana y vuelven a sus hogares muy tarde para poder solventar a su familia y casi no se ven a los hijos, que es una de las razones por las cuales vemos tantos jóvenes de repente carentes de paternidad, carentes de la guía que les va a dar la familia, ¿no es cierto? Pero eso tiene que ver también, de nuevo, con un país que hay que decir que hemos dejado al Señor, que no lo tenemos como prioridad, que desconocemos sus palabras, que desconocemos sus principios y con un sistema de esclavitud que viene de Egipto. Por lo tanto, lo que necesitamos en ese sentido tiene que ver con clamar al Señor para que podamos salir de ese sistema y poniéndolo a Él primero en todas las cosas, ¿cierto? La palabra del Señor nos enseña en Salmo 127, del 1 al 9, dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, es en vano que vela la guardia. Por demás es que os levantáis temprano de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Es decir, aunque tengamos 2, 3 trabajos, aunque nos levantemos muy temprano, aunque lleguemos, como nos sucede hoy día, muy tarde a nuestros hogares a descansar, si no es Jehová, si no lo tenemos a Él como la piedra del ángulo, como aquel que está solventando, si no edificamos nuestra casa en la roca,
no vamos a tener esa dignidad que tanto se busca hoy día, esa dignidad por la que Chile clama en las calles, no la vamos a encontrar a través de las demandas sociales, no la vamos a encontrar en la justicia del hombre, la vamos a encontrar en la justicia de Dios. Y como dice su palabra, Él es el único digno. ¿Y cómo nosotros nos podemos hacer dignos? A través de su sacrificio, aceptándolo a Él como nuestro Salvador y siendo justificados por su sangre, es donde nosotros vamos a encontrar la dignidad que tanto busca hoy día Chile. Entonces, en este sentido, también Santiago 1:20 nos dice que no es la ira del hombre la que lleva a cabo la justicia de Dios, ¿ya? Entonces, hoy día, ¿qué es lo que hemos visto en nuestro país, en las calles? Hemos visto mucho enojo, mucha ira, dicen las personas, ¿cierto? Ira contenida, se dice que se soltó toda la ira que estaba contenida, ¿cierto? Toda la rabia, pero la palabra nos dice acá en Santiago 1:20, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Entonces es a través de Cristo donde nosotros vamos a ser justificados, es a través de Él y de su palabra en donde vamos a encontrar la verdad que nos va a hacer libres de todas estas cosas y donde vamos a encontrar la justificación. Entonces, no debemos dejarnos engañar, no debemos dejarnos engañar en esto, porque podemos nosotros que efectivamente se realice en nuestro país este cambio constitucional del que tanto se está hablando, pero eso no nos va a asegurar que estas leyes específicas que necesitan de la voluntad de los hombres, porque necesitan del acuerdo del Parlamento, de los diputados y de los senadores, mañana vaya a estar. Es decir, para que la voluntad de los hombres, de aquellos que hemos elegido para que en el Senado y en la Cámara de Diputados dicten leyes justas, lo que necesitamos es oración. Lo que necesitamos es, como dice la palabra del Señor, orar por aquellos que están en eminencia, que hoy día están tomando decisiones que van a afectar a nuestra nación. Necesitamos orar también, como dicen Filipenses, para que el Señor sea el que produzca en ellos el querer y el hacer. No nos va a asegurar el hecho de que hoy día no tengamos nuestra Constitución y escribamos una Constitución nueva, el que estas leyes específicas que mañana se van a necesitar, efectivamente cuenten con la voluntad y se escriba lo que es justo. Eso solamente nos va a asegurar el clamor y el estar de acuerdo a la voluntad del Señor en todo lo que hagamos. Casi a un mes del estallido de violencia en los partidos políticos, junto al gobierno y oposición, ¿cierto? Los presidentes de estos partidos, más el presidente de la República, suscriben el llamado Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución. Como decíamos, de fecha 15 de noviembre. ¿Qué es esto? ¿Lo firmaron todos? ¿No lo firmaron? No, tenemos que decir que hubieron un par de partidos políticos que se excluyeron de este acuerdo, que fueron el Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde Social. ¿En qué consiste este acuerdo? Consiste en que ellos convinieron la forma en que podría llegar a modificarse la Constitución o suscribirse una nueva y el mecanismo en que esto sucedería. Para esto proyectaron un primer plebiscito para el mes de abril del año 2020, donde precisamente se consultará a la ciudadanía si se quiere o no una nueva Constitución. Y dos preguntas, ¿cierto? Esta es la primera. Y segundo, en el evento que se apruebe la dictación de una nueva Constitución, ¿cuál sería el órgano constituyente? Ya sea absolutamente nuevo, elegido, que sería la denominada Convención Constitucional, o que todos conocemos como Asamblea Constituyente, se le cambió este nombre simplemente, o bien un órgano mixto que es llamado la Convención Mixta Constitucional, que se sujetaría, de acuerdo a las propias normas del Acuerdo por la Paz, a las mismas reglas en cuanto a su conformación, a la elección de sus miembros, que rigen para la elección de los diputados. Sabemos que actualmente en el Senado hay 155 diputados y 48 senadores, así que en principio, si estamos sujetando a las mismas reglas, esta convención mixta constitucional o convención constitucional debiera contar con 155 miembros. Este órgano constituyente debiera evacuar, emitir un proyecto de constitución que debiera ser aprobado en cada una de sus normas, de acuerdo al punto sexto de este acuerdo, por un quórum de 2/3 de sus miembros para la aprobación de cada una de estas normas. Y tendría una vez que ya se conforme, dentro de los 9 meses que se dieron, o 3 si se amplía, este texto al que se llegue debería tener una nueva votación, un nuevo plebiscito aprobatorio o de rechazo, 60 días después que concluya este periodo, ya sean los 9 meses
o los 9 meses más 3, que es el periodo ampliado. Han habido, se los tengo que comentar, discusión respecto a la entidad de este acuerdo de la paz social, respecto de si se abordan, si es claro, si se presta confusión, porque ya a esta altura estamos a casi un mes, ¿cierto? Fue el 15 de noviembre, podríamos, casi un mes de que se llegó a este acuerdo. Ya han habido voces disidentes, por ejemplo, si cada una de las normas de la Constitución tiene que ser aprobada por este quórum de 2/3, o es todo el bloque de la Constitución al que debiera ser aprobado por 2/3, y no es baladí, no es insustancial esta discusión, porque si vamos norma por norma es más fácil llegar a los acuerdos, pero si obligamos a un constituyente que recién se viene conformando a aprobar por una mayoría tan grande de 2/3 la Constitución completa, es bastante poco probable que se llegue a este quórum de 2/3 de aprobación de la norma completa. Y en ese caso, si no se aprueba una nueva Constitución, volvería a regir el texto vigente y seguramente el estallido social volvería a suscitarse. Pero de todas maneras, cuando abordamos este tema del acuerdo por la paz, hay muchos puntos que se han discutido. Uno de ellos es que se ha criticado a la Constitución por el origen, ¿cierto?, espurio que tendría por haber sido dictada en el año 1980. Pero también la conformación, y no quiero extenderme mucho, pero es necesario citarlo, la conformación, la integración de estas comisiones o convenciones, si se sujeta a las reglas de la elección de diputados, se va a sujetar al sistema proporcional que actualmente exige para la elección de los diputados. Esto quiere decir, a través de la vía más común de proponer candidatos, que es a través de los partidos políticos que presentan listas para la elección de estos representantes. Y este sistema, que sería muy interesante ponerlo a analizar en profundidad, pero en términos generales, porque no nos da el tiempo, excluye en la práctica la participación de los independientes que no entren a participar en pacto con los partidos políticos. Porque y con esto cierro este punto, ¿cierto?, porque cada partido político opera con listas y en las listas se suman la cantidad de votos en conjunto. En cambio, y así por ejemplo, si tenemos 3 o 4 electores, esa proporción de los candidatos es muy desigual al que va solo como independiente, y en la práctica las personas que no participen con partidos políticos va a ser muy difícil que salgan. Y eso también va a generar un problema de legitimidad. Podríamos llegar a tener una nueva constitución, pero bastante ilegítima, porque en la práctica los independientes no van a poder alzar sus voces, sino los mismos partidos políticos que actualmente están en el Congreso y que sufren de tanta ilegitimidad como la que se les ha criticado. Bueno, pero ¿qué es una constitución? ¿Qué es una constitución? Podríamos abordarlo de distintos puntos de vista sociológicos, ¿cierto?, como contenido, pero jurídicamente hablando, es la norma más importante de un ordenamiento jurídico local. Cada país tiene su propia constitución y se suele hablar del principio de supremacía constitucional refiriéndose que a toda otra norma jurídica dentro del ordenamiento jurídico debe sujetarse tanto en forma como en contenido a lo señalado en la Constitución Política de la República. En la Constitución se establece la forma de gobierno, el tipo de régimen de gobierno de Estado que tenemos, los órganos de poder y distintos, cómo se generan las leyes, pero en términos generales es un marco regulador. No es la regulación pormenorizada, porque esa regulación pormenorizada de las instituciones se establece a través de otro tipo normativo, que es a través de las leyes, de los distintos tipos de leyes. Por lo tanto, la Constitución es solamente un marco genérico. La Constitución que actualmente nos rige es la Constitución de la República de Chile de 1980, pero que a pesar de haber sido dictado en tiempos de dictadura, en el año 1980, ha sufrido más de 35 leyes de reforma constitucional. No estamos diciendo que 35 normas, más de 35 veces se ha reformado, podríamos decir casi 40 veces se ha reformado. Las más importantes, el mismo año 1989, el 2005, donde Ricardo Lagos, ¿cierto?,
publicó, ¿cierto?, la Constitución y dice que esta ya podemos hablar de una Constitución democrática, una nueva Constitución el año 2018, etcétera. Que realmente la Constitución que tenemos actualmente no es la misma en cuanto al contenido, la misma Constitución que se aprobó el año 1980. Y muchos de esos enclaves o amarras de las que habla Fernando Atria u otros constitucionalistas han ido desapareciendo, pero efectivamente queda en el ámbito social siempre la impresión y la idea de que esta es la Constitución del gobierno militar, aunque ha sido sucesivamente reformada, ¿cierto? Y sucede en muchos países, si habláramos en derecho comparado, que las constituciones son dictadas, si son buenas, las constituciones, aunque sean dictadas bajo un régimen político, pueden perfectamente funcionar en gobiernos distintos. Si sujetáramos esto a lo máximo, debiera ir siendo reformadas cada vez que cambia un gobierno, una tendencia política en un país, eso lo vuelve muy inestable y genera una inseguridad jurídica. Pero, en fin, ¿qué significa hacer una nueva constitución? Se ha hablado mucho de que a partir de este acuerdo por la paz se parte de una hoja en blanco, es decir, los constituyentes, el órgano, ya sea convención mixta constitucional o convención constituyente, cuando hagan la constitución van a tener que partir desde cero y no van a poder ver la constitución anterior. Pero esto es una idea intelectualmente interesante, pero en la realidad bastante poco factible, porque todos tenemos ideas y prejuicios acerca de lo que queremos cambiar. Así que en la práctica siempre el constituyente va a estar mirando, yo no quiero construir una constitucional, por ejemplo, yo no quiero esto. En la práctica, nadie parte de cero y sufre una amnesia al enfrentar el proceso constituyente. Siempre va a existir, aunque no sean abogados los que estén sentados a la mesa, las ideas preconcebidas. Así que en la práctica el tema de la hoja en blanco es hasta por ahí nomás, hermano. Pero habíamos hablado de que el Acuerdo por la Paz regulaba la forma de aprobación de cada una de las normas del texto constitucional y exigía un quórum alto de aprobación, que es 2/3. Esto equivale a el 63% de los votos de los miembros en ejercicio, es decir, el 63%, se me olvidó sacar la cuenta, de 155. No sé si alguien me ayuda por ahí. Pero ese es el porcentaje de aprobación que debe tener cada norma. Por ejemplo, solamente para dar un ejemplo, partimos con el artículo 19, la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida. Se sienta la Comisión Constituyente y dice, ¿tenemos el 63% de los votos? Sí, queda. Si no lo alcanzamos, eso no queda. Y si una norma no queda, debiera ser materia de ley. Entonces, esa es la forma en que se iría regulando. Pero lo que nosotros tenemos que preguntarnos como hijos del Señor, bajándolo, ¿cierto?, esto que es tan jurídico a la realidad, es si una sociedad como la actual, donde se han aprobado leyes como la de la píldora del día después, a pesar de que en la Constitución tenemos una norma que dice que la ley asegura la vida del que está por nacer, donde se han aprobado, están en tramitación normas sobre el matrimonio igualitario, ¿cierto?, donde se ha aprobado el acuerdo de unión civil. Es decir, esta misma sociedad o estos mismos grupos de presión con gran capacidad de difusión en los medios sociales, ¿cierto?, en este ambiente, ¿cuál es la constitución que se va a dictar? ¿Nos da lo mismo que se dicte o no una nueva constitución? Eso es algo que nosotros debiéramos considerar al momento de votar en abril del 2020 si queremos o no una nueva constitución. Porque en el evento en que se vote sí, y existe una gran posibilidad de que se vote que sí a una nueva constitución, entonces cada una de estas normas se van a tener que ir peleando voto a voto en las instancias de convenciones, y eso, lograr los 2/3 va a ser muy difícil. Sí, decir, hermanos, también que nuestra Constitución, así como se hablaba adelante, garantiza efectivamente las demandas que hoy se están solicitando a través de las marchas, de las protestas y todo lo que está pasando en nuestra nación.
La Constitución actual garantiza el derecho a la educación, como se hablaba adelante, garantiza el derecho a la seguridad social, donde se incluyen las pensiones para la gente que trabaja y que ha podido cotizar, como los que no lo han hecho también a través del pilar solidario. Pero también nuestra Constitución actual garantiza los valores y principios recogidos en la palabra del Señor, a través de la Biblia. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, porque aquí hay un tema también de prioridades. La Constitución dice, por ejemplo, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y hay cosas que el Señor, a través de la palabra, nos insta a que nosotros no pasemos por alto. Una de ellas es la familia. La familia, la palabra habla de que el Señor aborrece el derramamiento de sangre inocente. Y también el Señor aborrece las uniones matrimoniales donde no participa un hombre y una mujer, sino las uniones matrimoniales entre homosexuales. Este tipo de pecado, este tipo de situaciones cuando se cometen no solamente contaminan a la persona y sus generaciones, su familia, sino también la tierra. Entonces tenemos que hacer ver que nuestra Constitución sí ampara las cosas que son primordiales para el Señor de acuerdo a lo que Él establece en la palabra, porque dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, dice que la ley protege la vida del que está por nacer, es decir, está condenando abiertamente el aborto. También habla de que todos tenemos derecho a la vida, o sea, implícitamente está impidiendo que se dicten leyes a favor de la eutanasia, por ejemplo. Y bueno, nuestro Código Civil, cuando regula en la unión matrimonial, establece expresamente de que es un contrato solemne celebrado entre un hombre y una mujer. Entonces nosotros tenemos que ser sabios en considerar a qué cosas le damos prioridad, porque estas tres áreas que acabo de mencionar, que son la familia, el tema del no derramar sangre inocente y que no hayan uniones homosexuales o uniones torcidas en el matrimonio, son cosas a las que el Señor da alta estima. Y nosotros tenemos que alzar la voz como hijos de Dios para que esto se pueda mantener a nivel constitucional. Por eso cuando sea el momento de que nosotros tengamos que votar en abril del 2020, y aquí hago un paréntesis porque actualmente hay más de 300 municipalidades que están convocando a un plebiscito para el día 15 de diciembre. Y en ese plebiscito se va a preguntar también cuál es el tipo de constitución que cada ciudadano de la municipalidad a la que pertenece es la que quiere. Y nosotros como iglesia expresamente indicamos a través de un lineamiento de que no debemos participar de ese plebiscito previo al plebiscito de abril. ¿Por qué? Porque ese plebiscito no cuenta con un resguardo constitucional precisamente para haber sido convocado. El TRICEL, el Tribunal Calificador de Elecciones, no ha proclamado tampoco que esa sea una votación o un plebiscito formal oficial, por tanto nosotros no debemos participar. En el que sí debemos participar es en el de abril, que según lo que se ha estado hablando se va a realizar. Y nosotros en ese momento sí tenemos la legitimidad para poder alzar la voz. Cuando se nos pregunte si nosotros queremos una nueva constitución o no, nuestra opinión tiene que ser negativa. No queremos una nueva constitución. ¿Por qué no queremos una nueva constitución? Porque la nuestra garantiza los derechos que acabo de explicar. Garantiza que la familia sea el núcleo fundamental de la sociedad, que no haya derramamiento de sangre inocente y también da pie para que no haya matrimonios homosexuales. Entonces nuestra votación tiene que ser que no. Y la segunda pregunta que se nos va a hacer también es cuál sería el órgano que debiera redactar la nueva constitución. La primera alternativa será que sea una convención mixta constitucional, y eso significa que la compone un 50% de parlamentarios, es decir, senadores y diputados, y un 50% de ciudadanos electos para ese efecto, como se explicaba anteriormente. Y la segunda opción es que la redacte netamente una convención constitucional, es decir, compuesta 100% por ciudadanos electos, para lo cual también va a haber un procedimiento de elección de esos ciudadanos.
Pero lo que importa en este punto es que nosotros votemos por no hacer una nueva constitución. Se corre el riesgo, como pasó hace 2 años atrás, cuando Michelle Bachelet quiso también establecer una constitución nueva, de que simplemente a las personas se nos permitía votar si queríamos o si estábamos o no de acuerdo respecto de ciertos puntos que se nos dieron en una bandeja, pero intencionalmente se dejó fuera la protección de la familia, por ejemplo. Entonces, quizás para la mayoría de la gente, ciudadano común y corriente, eso no tiene ninguna importancia porque hoy día tampoco hay una definición clara de familia, pero al Señor sí le importan las familias. Entonces, en esa ocasión nosotros no podíamos solicitar que se incluyera algún artículo que diera protección a la familia porque simplemente teníamos que aprobar o desaprobar lo que nos estaban entregando. Entonces aquí corremos el mismo riesgo de que se deje fuera la familia, de que se apruebe abiertamente un proyecto de ley que permita el aborto, no solamente en las 3 causales, sino aborto libre y responsable, como se habla hoy en día, la eutanasia y bueno, todas las otras cosas que ya hemos hablado. Es importante, hermanos, que como iglesia primeramente tengamos un entendimiento de que lo que está viniendo sobre Chile tiene que ver con una remoción. Algo se está removiendo al interior de las familias. La familia está viniendo a juicio. Y es importante en esto entender que el fundamento correcto sobre el cual se debe edificar una casa es sobre Cristo. Lo que está viniendo en juego, y es por eso cuando hablamos al principio, dijimos que esta situación venía sobre una ciudad y tenía que ver con la Constitución, porque Chile fue establecido sobre fundamentos de sangre. Y eso hoy día está haciendo crisis. La nación tiene que venir a una reforma espiritual en Cristo. La nación tiene que volverse a Cristo. Tiene que ser establecida sobre bases en Cristo para que pueda venir sanidad sobre esta nación. Todo el estallido social viene a hablar de reformar en relación a volver a constituir o volver a fundamentar la casa sobre sangre, y eso es lo que Dios no avala ni lo va a avalar. La nación debe venir a un arrepentimiento de las cosas, de cómo se fundamentaron, y volver al fundamento de Cristo para ser establecidas sobre la vida del Hijo. Ahora, no hay una contradicción entre votar que no a este cambio de constitución y que el Señor esté removiendo la forma en que fuimos constituidos. Porque no existe ninguna ley humana que pueda establecer justicia en una nación. Usted sabe que las Escrituras nos enseñan de que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Y el único que puede obrar haciendo justicia en un país es el Señor. ¿Por qué no tenemos que votar que se cambie la Constitución? Porque lo más probable, tal como explicaron los abogados, lo más probable es que lo que al Señor le importa, lo que Él no quiere que ocurra, que es el derramamiento de sangre inocente y que es la constitución de la familia de una manera torcida, se establezca. Por eso nosotros tenemos que votar que no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener claro que nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Y nuestra constitución es la palabra de Dios. Lo que ella dice es lo que tiene que regular nuestra forma de vida. No hay un sueldo que pueda establecer justicia. Porque tal como decía el pastor, si la casa no se fundamenta en la roca, no hay sueldo que pueda cubrir las necesidades. Las enfermedades son respuestas a situaciones, a vivencias. Las enfermedades no vienen de la nada. Y el Señor tiene formas claras de cómo solucionar estos problemas. Ahora, es lo mismo que nosotros vemos en relación a la educación. Los que tienen que guiar la educación son los padres. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué formas tenemos que emplear? ¿Qué caminos tenemos que emplear para guardar lo más valioso que tenemos? Que no es nuestro trabajo, son nuestros hijos.
Y aunque usted no tenga hijos o ya haya pasado ese tiempo de crianza, nosotros somos responsables de la segunda generación. Los que vienen después de nosotros, aunque ni siquiera hayan nacido. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En el próximo material les vamos a mostrar cuál va a ser la solución. ¿Solamente orar? ¿Tenemos que hacer alguna otra cosa? Entonces, ¿la solución es solamente para el pueblo cristiano y el que no es cristiano no tiene solución? En el próximo material vamos a ver herramientas que el Señor nos ha entregado para hacer frente a estas 4 problemáticas que son las más importantes en medio de muchas demandas más, que son la salud, la educación, los sueldos y las pensiones. Que el Señor les bendiga.